se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Un campo de colores se cubre tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale. Bueno, vamos a ir empezando entonces. Siguen llegando consultas y mensajes, pero bueno, la idea era, más allá de poder ir resolviendo algunas dudas puntuales que puedan aparecer, digamos, reunirnos un rato, vernos, escucharnos, y de alguna manera me parecía interesante dejar más o menos claro, decía un poco por la densidad de la información que a veces traen las clases. Yo no sé si se percataron en el final de la clase que hay un pequeño título que dice recapitulando. ¿Lo vieron? El recapitulando. Sí. Ahí de alguna manera, claro, ahí tratamos de enunciar, digamos, más allá de toda la chorrera de palabras que tiene una clase, cuáles son los propósitos, las ideas fundamentales que intentamos trabajar durante justamente esta presentación. Y en esta segunda clase, los temas fundamentales tenían que ver, por un lado,
con analizar estas cuestiones del poder, ¿no? Tratar de entrar un poco más de lleno en la complejidad que tienen las estructuras de poder, porque una mirada muy simplista suele pensar que el Estado es el poderoso, ¿no? Es decir, el Estado tiene el poder pareciera que puede hacer más o menos lo que quiere. Y el texto de Lucía Bruno de alguna manera plantea algo distinto, ¿no? Viene a plantear que si bien el Estado en un principio, el Estado liberal puede ser el vértice de la estructura de poder, después eso se va complejizando y llegamos a un punto donde hay quienes postulan que hoy directamente los Estados son poco poderosos. No sé si lo escucharon alguna vez hablar a Noam Chomsky. Noam Chomsky es un hombre ya muy mayor, un gran intelectual norteamericano, que él cuando habla de los presidentes de Estados Unidos, no de un presidente en particular, sino de cualquier presidente, dice que son marionetas o payasos, ¿no? Los llama más o menos de esa manera. Dice, hay quienes dicen que el presidente de Estados Unidos, o la presidenta, bueno, todavía no tuvieron una presidenta, es la persona más poderosa del mundo, y él los trata de payasos, de monigotes, están al servicio, según su propia mirada, de los grandes poderes reales. Los poderes reales son los grandes medios de comunicación, los grandes laboratorios, el complejo industrial armamentista. Bueno, él va nombrando diferentes factores de poder que son mucho más importantes que los presidentes y que los propios estados, porque los presidentes van cambiando, los gobiernos se van sucediendo y estas grandes empresas nacionales siguen ahí, siguen ejerciendo poder, siguen ejerciendo influencia. Entonces, bueno, me parece que es importante para poder analizar a cualquier sociedad, poder entender también cómo se van desarrollando estas estructuras de poder. En nuestro caso particular, para pensar sobre todo cómo influyen en la política educativa, cómo influyen en nuestra propia tarea educativa. Y entonces ahí vemos claramente cómo en el texto de Lucía Bruno, sobre el final, aparece a partir del Estado neoliberal y de las reformas de los 90 y demás, cómo los organismos multilaterales, como hoy diría yo también las grandes fundaciones, ONGs, que trabajan para el bien común, en realidad lo que están haciendo es todo el tiempo presionar para imponer determinadas ideas, para imponer determinados valores, para imponer digamos, determinadas políticas que están más allá de, justamente de los estados, ¿no? Y esto lo pueden hacer básicamente porque tienen poder económico, porque tienen poder de difusión de sus ideas. Hay una expresión que se empezó a usar bastante en las últimas décadas, que digamos, que está expresada en inglés, que son los think tank. Los tanques de pensamiento. Estos son grupos de personas, de general, y demás, que lo que hacen es subir didáctico, que de alguna manera lo que pretenden es imponer. Sí, perdón. Decía que intentan imponer estos tanques de pensamiento diferentes ideas en la sociedad, y en buena medida las ideas neoliberales se desparramaron de esta manera, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver, si miran cualquier programa de televisión, van a ver economistas, van a ver a veces sociólogos, pensadores, bueno, diferentes clases de personajes que van a opinar sobre determinados temas, y muchas veces esos personajes trabajan en estos tanques de pensamiento, ¿no? Y de alguna manera lo que van a expresar a la televisión son ideas representativas de un grupo particular que tiene determinadas pretensiones y que por eso, digamos, se ocupan y ocupan buena parte de su tiempo en difundir estas ideas. Bueno, eso también es poder, ¿no? La capacidad de poder
inundar, si se quiere, los medios de comunicación, la opinión pública, con determinado tipo de ideas. Esa era una de las cuestiones más importantes de la clase. Y la otra cuestión importante, que también retoma algunas cuestiones de la primera, tiene que ver con esta idea de pensar al Estado. Nosotros habíamos hablado en la primera clase de una mirada superadora del Estado, saliendo de lo esquemático, de las miradas liberales o marxistas. Y en esta segunda clase lo que presentamos a partir de lo que plantea Mabel Fuentes Rey tiene que ver con cómo podemos analizar al Estado de manera mucho más dinámica, mucho más real, a partir del análisis de las políticas. Dejar de pensar al Estado como un bloque monolítico que tiene una idea que la lleva a cabo, sino que el propio Estado es una arena donde diferentes intereses y diferentes grupos, incluso a veces los grupos subalternos, están disputando cuotas de poder. Por eso, digamos, es difícil ver que en un gobierno, en un determinado gobierno, todas las políticas apunten en un mismo sentido. Y digo, para pensar estas contradicciones, si pensamos en los 90 y pensamos en, digamos, la línea general del gobierno de Menem, de repente nos encontramos que en la reforma de la Constitución, que tenía como claro objetivo la posibilidad de Menem de reelegirse a sí mismo, de repente termina apareciendo toda la cuestión de los derechos humanos que quedan consagrados en el texto constitucional a partir de, creo que es el artículo 75, incorporados a la Constitución toda una serie de normas y valores que tienen que ver con los derechos humanos, que nada tienen que ver con la política general del menemismo. Sin embargo, o pienso por ahí un ejemplo más cercano y más chiquito. Durante el gobierno de Macri, que tiene una línea general bien clara, uno puede ver determinadas instancias del Estado que actúan, digamos, de manera bien diferente a lo que plantea el gobierno en sí mismo. Pienso, por ejemplo, me ocurre ahora como ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer. El Instituto Nacional de la Mujer llevó adelante un montón de políticas referidas a los derechos de las mujeres y de las libertades. Fue súper interesante y que nada tiene que ver con la línea de pensamiento propia del gobierno de Macri. ¿Por qué? Bueno, porque las diferentes instancias del Estado, secretarías, ministerios, programas, bueno, autárquicos, de repente pueden ir imponiendo su propia mirada, incluso en contra de los propios valores que sostiene un gobierno determinado. Entonces, ahí es donde encontramos este Estado como arena de disputas, y para poder entenderlo necesitamos hacer un análisis menos global, si se quiere, menos estructural y más dinámico, ¿no? Más fijándonos en diferentes políticas, y esas políticas, ¿no?, que el texto llama como cuestiones socialmente problematizadas. Es decir, una política surge a partir de que una cuestión social, cualquiera sea, se transforma en un problema que hay que resolver, y entonces el Estado también moviliza la sociedad desde diferentes lugares, y en este juego de movilizaciones de recursos empieza a surgir entonces, la ley no es un programa activo, social, comunitario, y es ver cómo esos programas, esos proyectos, esas políticas finalmente se llevan adelante y de qué maneras, para poder entender entonces cuál es el papel que va jugando el Estado en cada uno de esos momentos, ¿no? Esto hace a una mirada mucho más rica, mucho más compleja, mucho más interesante sobre el Estado, que el hecho de decir solamente el Estado reproduce las condiciones de desigualdad. Porque si bien en líneas generales puede ser cierto que el Estado haga esto,
el Estado también hace muchas otras cosas. Y nos deja a nosotros también con la idea de que si el Estado es una arena de lucha, bueno, también nosotros podemos participar de esas luchas a partir del agrupamiento, de la cooperación, y entonces no somos simplemente víctimas del Estado, sino que también somos actores que pueden hacer dentro del Estado. En nuestro caso particular, dentro de la educación, ¿no? Es decir, dentro de la educación podemos hacer cosas más allá de la política educativa que el Estado lleva adelante a partir de la idea de determinado gobierno, ¿no? Esa era un poco la idea más, o las ideas más importantes, más fundamentales que tenía esta clase. Bueno, pero no quiero hablar mucho más. A ver si alguien tiene ganas de comentar algo. Yo quisiera hacer un punteo, sobre todo teniendo en cuenta cómo cambia después de la Segunda Guerra el concepto de la economía, cómo el mercado y el mundo financiero comienzan a tener una hegemonía que reemplaza a los poderes de los estados. Por ejemplo, en el mes de julio de 1944 se hace la primera reunión en Bretton Woods para formar el Fondo Monetario Internacional, que se concreta en diciembre del 45, una vez terminada la Segunda Gran Guerra. Nosotros entramos como país en el Fondo Monetario Internacional con la fusiladora en 1956, y en el 58, con el gobierno de Frondizi, comienza el desarrollismo con su política de determinar qué estudios son los más convenientes, con qué planes, qué ofertas educacionales, para concretar una competitividad y una individualidad que dé respuestas a las supuestas necesidades del mercado que venían impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Hay un plan Larkin en el 61, cuando se levantan muchos ramales de ferrocarriles, a través de los contratos petroleros que firma Frondizi, que después Ilia los deja sin efecto, se concentra todo el transporte en las carreteras y en tanto con transporte de mercaderías como de pasajeros, en los ómnibus, en detrimento del tren. A raíz de la huelga del 59 del frigorífico Lisandro de la Torre, se establece el plan Conintes, que es el plan de conmoción interna, que le da facultades a las fuerzas de seguridad, entre comillas, para que pongan en orden la nación. En 1962, con el gobierno de Kennedy, aparece la Alianza para el Progreso para opacar la Revolución Cubana, y eso también tiene que ver y tiene incidencia en los planes de estudio. Antes de esto, en el 58, con Frondizi habían aparecido las escuelas y las universidades privadas. Si bien se le había quitado en un momento el poder de la Iglesia en la educación, después de la Revolución Francesa, ahora son los mercados los que de alguna manera diseñan cuáles van a ser los planes de estudio. En el 66, cuando lo derrocan a Ilia, surge la Noche de los Bastones Largos, en donde la educación universitaria queda desguazada y muchos hombres que luego tendrían premios Nobel como Milstein son echados del país. Después viene del 66 al 73, están Onganía, Levingston, Lanús. Del 73 al 76 hay un gobierno popular, viene el golpe de Estado del 76 y hay una sistematización de un Estado completamente subrogado a los designios del mercado internacional, donde no hay industria nacional, donde prácticamente van desapareciendo las escuelas industriales y donde no hay una educación para fortalecer
un Estado productivo y, como decía Ferrer, para vivir con lo nuestro. Entonces se abre la importación y es mucho más barato comprarle a las empresas que están en los países de menor beneficios salariales o de buenos laburos, se produce un trabajo esclavo y del fordismo pasamos al toyotismo. Desaparecen los sindicatos, no hay quien los defienda y eso va en detrimento de la posición de un Estado fuerte que también incide en una educación con visión de futuro. Del 89 al 99, 2001, aparecen la Carpa Blanca, la Marcha Federal de la Educación. En el 94, la reforma de la Constitución le tira por la cabeza a las provincias, el Estado le tira por la cabeza a las provincias la educación y la salud. Y entonces los estados provinciales no tienen la posibilidad de poder administrar y darle los recursos necesarios ni a la educación ni a la salud. Del 2003 al 2015 esto mejora y cuando aparece el macrismo en el 2015 hasta el 2019, esto vuelve a derrumbarse, no reconocen los estatutos docentes, porque según dicen el Estado no tiene docentes, empleados, y entonces todo esto hace que se deteriore la educación en todos los ámbitos. Y sí tiene prevalencia las instituciones privadas, que son las que se supone garantizan aquello que el Estado bobo e ineficiente no puede darle a sus ciudadanos. Bueno, eso es lo que traté de sintetizar en este comentario, ¿no? Cómo nuestro país se vio, como toda Latinoamérica, no solamente incluida en el patio trasero de Estados Unidos, sino también arrasada por las dictaduras y que estaban comunicadas, que eran socios en lo que se llamó el Plan Cóndor, que llevó la desaparición de tantos ciudadanos, ¿no? Bueno, esto no sé si fui clara en lo que dije, si pude explicarme. Sí, Nora, perfectamente. Me parece sobre todo Sí, esto último se entendió. esto último es importante para ponernos en contexto, ¿no? Cómo en el caso latinoamericano es muy palpable la idea del Plan Cóndor y esto de que aparecen diferentes gobiernos dictatoriales en diferentes países, Uruguay, Bolivia, Brasil, bueno, van apareciendo diferentes dictaduras que claramente, digamos, más allá de las cuestiones locales de cada uno de los países, digamos, tienen una idea medianamente común que tiene que ver con la aparición y la imposición de ciertas ideas, e insisto, digamos, si bien muchas veces tomamos como demonio, como diablo, simplemente a Estados Unidos, en ese momento, sobre todo por su hegemonía, también cómo acá son otros los intereses que van jugando, que por supuesto son intereses de los cuales Estados Unidos participa, pero que incluso están más allá del propio Estados Unidos, ¿no? Y que tienen que ver con estas ideas neoliberales que también tuvieron que sufrir esos propios países. Yo pienso, cuando analizo Estados Unidos, el gobierno de Reagan en los 80, o el gobierno de Margaret Thatcher también en los 80 en Inglaterra, como también esos mismos países son, de alguna manera, y digo esto muy entre comillas, sometidos a estas políticas neoliberales que les van a traer no pocos problemas, no pocos problemas internos, porque de alguna manera, si bien participan de ese sistema de ideas, también son víctimas de ese sistema de ideas. Es decir, porque los grandes capitales como que van llevando hacia el lugar.
Y me parece interesante cómo se jugaron ahora de cuestiones que tienen que ver con lo político y lo económico por un lado, y lo educativo, cómo va repercutiendo también todo esto en las cuestiones educativas. Estos son procesos muy complejos y muy dinámicos en los cuales estamos siempre insertos y a los cuales no escapamos, más allá de que después pueda uno encontrar diferentes experiencias, y a mí esto me parece también importante remarcarlo. Más allá de esos movimientos generales que se dan en las sociedades, todo el tiempo están apareciendo lo que podríamos llamar resistencias, ¿no? Experiencias que escapan a estos designios y que de alguna manera logran construir diferentes alternativas, ¿no? Entonces, me parece que para poder analizar a la sociedad y para poder analizar incluso el sistema educativo, siempre tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo digamos, lo general, lo macro, las grandes políticas internacionales influyen sobre lo local y lo nacional, pero a su vez también cómo se puede escapar o de alguna manera cómo se pueden sortear o evitar ciertos lineamientos para buscar otros mecanismos, otros contenidos. Sobre todo desde el análisis sociológico, hay una tradición muy fuerte que yo, digamos, siempre busco encontrar la forma de romper, que es lo que se conoce como el estructuralismo o el funcionalismo, pero sobre todo lo diría en términos de estructuralismo. Estas corrientes de pensamiento sostienen que el mundo es como una maquinaria, si se quiere, ¿no? Como un gran mecanismo estructural en el cual hay poco poder de sustraerse a estos engranajes. Es decir, las cosas funcionan de una manera y entonces, como funcionan de una manera, no pueden ser de otras. Y me pongo otra vez en el análisis del Estado. Tanto el liberalismo como el marxismo tienen una mirada estructural sobre el Estado. El Estado es aquel que de alguna manera organiza y asegura el bienestar general, esto dirían los liberales, o el Estado es, según los marxistas, una maquinaria de dominación. Bueno, lo que no tienen en cuenta este tipo de pensamiento estructuralista es lo que nosotros podríamos llamar, que llaman muchos autores, el agenciamiento humano, la agencia humana. ¿Qué significa la agencia? La acción. Las personas, los grupos sociales, no están determinados absolutamente por esas estructuras, sino que podemos hacer cosas, y podemos hacer cosas diferentes. Y nosotros nos olvidamos de esa posibilidad de romper con las estructuras, no nos queda otra que entregarnos mansamente a los designios del mundo. Y si nos entregamos mansamente a los designios del mundo, nuestra única posibilidad es tratar de disfrutar lo que se pueda y después que se rompa todo en 1000 pedazos porque total no podemos hacer nada. Aquellos que piensan en el agenciamiento humano, y cuando digo esto que parece un poco técnico, me estoy refiriendo a Freire, me estoy refiriendo a Henry Giroux, a Michael Apple, pensando en términos educativos, ¿no? Tipos que dicen, se puede romper las estructuras, se pueden cambiar esas estructuras a partir de lo que hacemos todos los días. Bueno, a mí me parece que eso es importante para pensarnos en términos políticos, para entender nuestro trabajo en términos políticos, y entonces, a partir de ahí poder decir lo que yo hago y lo que hacemos como grupo, lo que hacemos adentro de una institución o lo que hacemos en una jurisdicción educativa, tiene un sentido, tiene un valor y puede ir hacia un lugar o hacia otro, pero no está determinado desde afuera. Esto me parece que es importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque si no es muy desesperanzadora la situación, ¿no? Pareciera que nada vale la pena. Y tenemos muchos ejemplos para mostrar de que
las cosas pueden ser distintas y que sí vale la pena, y que nuestras vidas pueden ser transformadas gracias a el accionar de diferentes grupos que dicen, vamos a hacer esto de otra manera, ¿no? Me parece que ahí es un poco la clave para poder pensarnos presente, ¿no? Dije, no, es muy desolador todo. Y también bastante irreal, digo, sobre todo aquellos que tienen poder, quieren hacernos creer las cosas son así, no se pueden hacer. Porque bajo brazos es mucho más fácil manejar el poder. Cuando nosotros nos convencemos de que las cosas pueden cambiar y hacemos para que las cosas cambien, claramente ahí estamos construyendo lo que podríamos llamar contrahegemonía, ¿no? Y esas contrahegemonías de alguna manera hacen que el mundo sea un poco mejor de lo que es. Bueno. ¿Puedo agregar algo? Esto que vos decías de las estructuras se pueden cambiar. En abril del 97 se instaló frente al Congreso Nacional la Carpa Blanca que se levantó el 30 de diciembre del 99. Los docentes se turnaban para hacer ayunos, eran visitados permanentemente por todas las personalidades que llegaban al país, se hicieron festivales, colectas, y en ese momento lo que se quería imponer era el modelo chileno de educación. Y como también ya se había instalado las AFJP como modelo chileno. Chile siempre había sido el modelo que había sido organizado por Pinochet con los Chicago Boys cuando derrocan a Salvador Allende. Entonces, ese fue el momento en que el Fondo Monetario Internacional hace pie con toda su política de exterminio económico y cultural, y además humano, en América del Sur. Esta Carpa Blanca y las marchas federales que se hicieron fueron las que le presentaron batalla a esa gestión que el gobierno, que el menemato quería llevar adelante con arancelar toda la educación, ¿sí? Entonces, ese movimiento de los docentes pudo detener y no prosperó la instalación del modelo chileno, ¿no? Esto del hacer cada día, todos los días. Exactamente. También en el 2001 estuvo López Murphy como ministro de Educación durante 15 días y trató de arancelar la universidad pública y hubo fuertes manifestaciones y lo echaron. Exacto, sí, me había olvidado, sí. Y tuvo que renunciar. No pudo. Bien. Pero Bien. tomando ahí que dijo, no sé cómo se llama, Nora, como Sí. que en Argentina no es difícil que prospere el sistema educativo como en Chile, porque es como que venimos con una idea mucho más firme de que sea todo más público y accesible a todos. En cambio es como que en Chile cuesta demasiado salir de esa idea, porque como que vienen de hace años así, y cuando, por ejemplo, con el gobierno de la que es presidenta anterior, era como que querían cambiar el modelo educativo a que sea más público, digamos, pero como que, como dice el texto ahí, es como que las empresas privadas que tienen mayor poder no lo permiten. Y bueno, y ahí por eso es que volvieron a ganar ahora. Claro. Tal cual. Y además la sociedad chilena es la más parecida a la sociedad norteamericana, inclusive la gente con menos recursos. Hay gente con muchísimo dinero, con un gran nivel económico, y el resto anda a pata. Pero la sociedad está matrizada, estructurada al ejemplo. Yo estuve hace 4 años, a la salida de uno de esos grandes, de esas grandes tiendas, había una inmensa pantalla de televisión en la vereda, en donde había imágenes
de San Francisco, de California. Entonces vos decís, ¿qué sentido tiene? No eran de Chile, porque me paré y dije, no, pero la costa, el mar, qué sé yo, y pregunté, no, eran de California las imágenes. Entonces ya la subjetividad está pensada y está orientada para que no puedas reclamar lo que te corresponde y quieras vivir en un mundo en el que si te invitan a vivir o te dejan entrar va a ser para limpiar el baño, no va a ser para vivir y tener beneficios. Es así, digo yo, en mi opinión. Sí, ahí me parece que otro dato que mencionaba un poco Daniel y que me parece que es importante es esta idea de las tradiciones, ¿no? Las tradiciones o los legados entendidos en el buen sentido, ¿no? Me parece que, hablando justamente de lo educativo, Argentina tiene una tradición, por un lado, y nosotros tenemos, como docentes, ciertos legados que tienen que ver con la escuela pública y con esa defensa, que de alguna manera, más allá del análisis teórico o económico que podamos hacer, rápidamente nos remiten a tener que defender eso como algo en lo que no se puede claudicar, ¿no? Y entonces uno va a encontrar defensores de la escuela pública en Argentina de diferentes ideologías, de diferentes miradas, pero hay una tradición ahí que nos acompaña y sobre todo me parece importante cuando hablamos, sobre todo más en términos que de tradición de legado, poder recuperar siempre esos legados para afianzar nuestras propias luchas, ¿no? Es decir, no está, por eso volvemos siempre a los grandes pedagogos argentinos, por eso volvemos siempre a Freire, porque entendemos que esa es parte de nuestra bandera, de nuestras luchas, y digo, y más allá de las diferencias que se puedan tener, muchas veces la educación pública se sostuvo de esa manera, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las maestras normales, y pongo el ejemplo de mi mamá, que es una maestra normal, con la cual no tenemos prácticamente, digamos, ningún punto de coincidencia ideológico, ¿no? Es decir, nada que ver, ni siquiera pensamos la educación de la misma manera, pero sin embargo, yo me acuerdo cómo esas maestras normales, y maestras y maestros, por supuesto, en esos momentos tan difíciles como vos mencionabas, de los 90 también, en momentos muy difíciles como fines de los 80, siguieron sosteniendo la educación pública y siguieron yendo a las escuelas, más allá de que hicieran paros, marchas, carpas, siguieron apostando a esa educación pública y no se dejaron comprar por esos discursos de la eficiencia, de la calidad que traía la educación privada. Digo, y eso me parece que es importante. Fíjense cómo yo puedo discutir sobre educación todo el tiempo con mi mamá, pero puedo reconocerle ese valor y de alguna manera puedo encontrar que en mi forma de ser docente también sigue apareciendo eso, ¿no? Es decir, más allá de que me enojo, más allá de que a veces me quejo de las condiciones de trabajo o de lo que fuera, sigo creyendo y sosteniendo que la educación pública tiene un valor que vale la pena defender. Digo, esos legados me parece que son importantes también y que son difíciles de romper, no los han podido romper aunque quisieron. Digo, entonces el Estado no hace lo que quiere. Si el Estado pudiera hacer lo que quisiera, la educación argentina sería otra cosa. Sin embargo, no pudo la dictadura con el terror, aunque claramente influyó en nuestra vida, no pudieron los 90 con sus ideas privatizadoras, y todavía acá estamos luchando por esta educación pública que sigue siendo el lugar donde todas las niñas y niños de nuestro país básicamente tienen un lugar, ¿no? El otro día discutíamos con Juli, que nos juntamos un rato, cuáles eran los problemas de esa educación y cómo a veces incluso se hace difícil defenderla, pero sin embargo, acá estamos, trabajando, formando docentes, formándonos para ser docentes, y muchos pensando en esto de poder aportar algo a esa educación pública, ¿no? Me parece que eso se sostiene.
Creo que igual al Estado como que, o sea, al Estado argentino, ¿no? De cierta manera casi siempre se apoya a la educación pública porque como desde un principio se pensó a la escuela para homogenizarnos a todos con una misma idea, ¿no? Y unos mismos valores. Entonces como que llega a todos la escuela pública y si la privatizan, digamos, como en algunos momentos se quiso hacer, como que empieza a quedar afuera mucha gente que después de alguna forma van a tener que volver a brindarles esa, no sería brindarles la palabra, pero sería homogenizar de vuelta para que seamos todos argentinos con esa idea de nación, ¿no? Porque como que lo dice también en el texto, siempre repiten que con esa idea es que se pensó la educación pública más que nada, ¿no? Y pensando en, bueno, en Chile es el ejemplo más cercano, ¿no? Que por ahí sí lo hace de alguna manera, lo hace con la escuela privada, pero tengo entendido, ¿no? Que primaria es gratuita, ¿no? Y entonces con la primaria homogenizan, no sé, a toda la población, digamos, ¿no? Pero ya después como que ya después queda como en las posibilidades de cada uno de poder seguir estudiando, ¿no? Y ahí también yo creo que está la intención esa de que nunca dejan levantar cabeza, digamos, ahí en Chile a las personas en sentido de pensamiento y demás, porque si no es como que se les empiezan a rebelar. Y por eso es que todo el tiempo caen de vuelta a un golpe de Estado, como no pasaba el año pasado también, que bueno, de alguna manera se dejaron de ver noticias, información de lo que estaba pasando, y ahora es con la cuarentena es como que los tienen todavía más sumisos a la gente, como que a ellos les cuesta demasiado poder salir de lo que vienen de hace años, en cambio nosotros como que una vez charlaba con mi papá y es como muy difícil acá que haya un golpe de Estado porque es como que tenemos más libertad de pensamiento porque venimos hace muchos años con la educación pública y como mismo decía usted, profe, la venimos siempre ¿cómo es? Reforzando y luchando para que siga siendo pública y seguimos peleando para que haya más posibilidades y que sea más efectiva y que tenga muchas más herramientas. Sí, sí, yo, digamos, estoy un poco de acuerdo en lo que decís. Me parece que, digamos, la tarea homogeneizadora de la escuela tenía mucho más sentido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y no digo que esto no siga funcionando hoy, pero en todo caso podría seguir funcionando con esa instrucción básica. Además, digamos, me parece que la escuela privada, digamos, también cumple esa función sin ningún problema. De hecho, hay ciertos valores que transmite la escuela privada, que son valores hegemónicos, como la meritocracia, por ejemplo, que claramente funciona en un sistema de educación privada. Insisto, digo, me parece que hubo momentos determinados de la historia donde esto es muy claro en Argentina, hablo sobre todo de la dictadura y hablo de los 90, donde la educación privada, la educación pública por parte del Estado fue directamente atacada. Es decir, estaban dispuestos a cambiar completamente el sistema y desterrar la educación pública. Y si no lo pudieron hacer es porque hubo una oposición muy Claro, por fuerte. eso, porque la educación pública nos brinda la posibilidad de pensar. Sí, no, sin duda, nos da esa posibilidad, Perdón. pero además Es como que también. siempre es atacada la pública porque es como que nos permite pensar y si nosotros podemos pensar y podemos, no sé, preguntarnos y podemos también, esto que siempre decimos, defendernos. Entonces, si hay un golpe de Estado, no van a querer que nos defendamos. Entonces van a atacar a la escuela pública, porque es la que nos permite pensar. En cambio, si fuera privada,
sería como mucho más difícil si vendríamos de esa línea a poder salir a defendernos, ¿no? Porque el Estado podría controlar aún mejor, si quisiera, nuestra forma de pensamiento. Por eso es que como que los docentes somos como el arma más peligrosa de alguna manera, por decirlo así, porque somos los que llevamos el conocimiento a los niños y a los adolescentes. Y depende de lo que nosotros queramos enseñar, cómo esos futuros ciudadanos de forma adulta, ¿no? Van a actuar hacia el gobierno. No sé si se entiende. Sí, no, está claro, está claro. Sí, a mí me parece que mucho de eso hay. Y por eso digo, me parece que la educación pública en las últimas décadas ha sido por ahí más funcional a esta idea de ir diseminando ciertos pensamientos, ciertos valores, ciertas ideas que quizás en otros momentos no estuvieron tan arraigadas, ¿no? Porque pensemos que nosotros tenemos una tradición de educación pública desde el siglo XIX y sin embargo, durante las 3/4 partes del siglo XX, la sociedad argentina aceptó los golpes de Estado y a veces casi que los pidió a gritos, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hubo ciertos cambios sociales, ciertas maduraciones sociales que, por supuesto, se fueron viabilizando a través de la escuela pública, pero que también van más allá de la escuela pública, ¿no? Y que de repente hoy hacen que para la sociedad argentina la idea del golpe de Estado, aunque hay un pequeño sector que no deja de promoverlos, digo, hoy la idea del golpe de Estado es menos factible que lo fue en otras épocas, ¿no? Y me parece que la educación pública, claro que tiene mucho que ver con eso también, sin duda. Y porque me parece que tiene la posibilidad de jugar otras cuestiones que están, digo, más allá de la meritocracia, más allá del éxito individual. Creo que la educación pública puede sostener todavía otras cuestiones, ¿no? Que son importantes. Profe, una pregunta. Cuando habla de políticas públicas, ¿puede explicar un poco qué significa políticas públicas? Bien, bueno, ahí a través del pensamiento de Oscar Oslak y de Guillermo durante mucho tiempo esto fue una cuestión marginal, no era una cuestión socialmente problematizada. Pero en los últimos años, sobre todo en la última década, esta cuestión viene siendo cada vez más importante, a tal punto que el Estado ya no puede hacerse el tonto. Claro. Bueno, política pública. Por un lado, para pensar y digo, me sigo centrando solamente en esto del aborto. Por un lado tenemos el protocolo IDE. Eso es una política. Hay un protocolo de atención para determinados casos, determinadas situaciones, que el Estado ha intentado, a veces más y a veces menos, garantizar en las diferentes jurisdicciones, en las diferentes provincias, porque esto es importante. Pero por otro lado, tuvimos en su momento, hace muy poco tiempo atrás, una discusión para tener una ley, en este caso, que hablara de el aborto. Y esto fue una discusión que finalmente los grupos que están a favor perdieron, pero la cuestión sigue ahí. Es decir, que una política
en realidad se puede expresar de muchas maneras. Se puede expresar, por ejemplo, en un programa o en este caso un protocolo que aparece en los hospitales públicos. También se puede discutir en términos de una ley y entonces consagrar por ley determinados derechos. Pero también las políticas públicas se expresan en programas. Por ejemplo, un programa que tiene que ver con la planificación familiar, la anticoncepción, la educación sexual integral. Digo, todo esto hace a una política pública. Fíjense que no es solamente lo que dice el Estado que hay que hacer, sino que también hay un montón de otros grupos y grupas que están tratando de influir en estas políticas y ver cómo se llevan adelante. Se me ocurre, por ejemplo, hablando del protocolo, cómo en los últimos días del gobierno de Macri, el ministro de Salud se mandó, el secretario de Salud en ese momento, Rubinstein, se mandó por su cuenta aprobando un nuevo protocolo que era un poco más abierto que el que existía, y lo aprobó y se mandó por su cuenta como ministro o como secretario de Salud. Esto le trajo problemas, tuvo que renunciar finalmente porque claramente no era la política pública que quería llevar adelante el Estado. Pero fíjense entonces cómo la política pública puede ser incluso interpretada de muy diferentes maneras por distintos gobiernos, por ejemplo. La educación sexual integral es una política pública. Sin embargo, a algún gobierno le puede dar más valor que otro. Cuando digo valor, digo darle impulso, darle recursos, ¿no? Porque, digamos, poder llevar adelante una política pública implica también tener recursos humanos, recursos económicos, poner a disposición de las instituciones, digamos, todo aquello que el Estado posee. Bueno, por eso la política pública podemos también pensarla como algo bien complejo que se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? Y que en su devenir, a veces la política puede tener una idea determinada en su origen, pero en su devenir puede ir cambiando. Tenemos otra política pública importante, política educativa, a partir de la Ley Nacional de Educación del 2006. Bueno, ahí se expresan toda una serie de ideas sobre cómo tiene que ser la educación que el Estado, a través de las acciones de gobierno, tiene que llevar adelante. Ahora, cada gobierno después le pone su impronta a esa política y le pone su impronta asignando recursos, habilitando programas o deshabilitando programas. Por ejemplo, pienso ahora en el Conectar Igualdad. Un gobierno que lo pensó como programa de política pública, que todas las personas tuvieran sin distinción un aparato en su casa y que fuera portátil y demás. Y después otro gobierno cambió esa política, la dejó sin efecto, le buscó por otro lado. Digo, cada uno trata de ponerle más o menos su impronta. Sin embargo, bueno, sigue siendo, digamos, parte del desarrollo, porque la política no se cristaliza en un minuto, sino que es como una película. Entonces, para analizar la política educativa argentina tenemos que ir viendo estos cambios, estas permanencias, ¿no? Entonces, bueno, cómo van jugando en su momento determinados intereses y determinados factores para ver cómo se va desarrollando en términos reales. Y para complicarla todavía más, digo, porque está bueno que lo hagamos cada vez más complejo, esa política que significaba el programa Conectar Igualdad, que pudo haber tenido una idea dentro de sus creadores, también se expresó de diferentes maneras en cada una de las escuelas y en cada una de las aulas, en buena medida a partir de lo que hacían los docentes. Hubo docentes que acogieron esto de buena manera y trataron de que esa computadora fuera un elemento educativo, un recurso pedagógico más, mientras que hubo otros docentes que decían, la usan para jugar a los jueguitos, está prohibido usar la computadora en mi clase, ¿no? Entonces, digo, fíjense cómo ahí también aparece esto que decía yo del agenciamiento humano. El Estado hizo que todo el mundo tuviera una computadora y que estuviera con una computadora, y después cada uno y cada una de los docentes hizo con eso lo que pudo, lo que quiso, lo que le pareció,
¿no? Digo cada docente, podría pensar también cada institución o cada jurisdicción. Entonces digo, me parece que ahí, fíjense cómo es bien compleja la política pública. Teníamos el programa Conectar Igualdad, pero también hubo otros programas que hacían a eso. Por ejemplo, la formación pedagógica para los docentes. Si había docentes que no sabían usar una computadora, hay docentes que no saben usar una computadora. Bueno, hace falta fortalecer la formación docente. Hace falta crear infraestructura, tener internet. ¿En cuántas escuelas había computadoras pero no había internet? Bueno, todo eso, fíjense que entonces una política pública, en este caso que tiene que ver con la educación y las nuevas tecnologías, requieren de un montón de programas y un montón sobre todo de apoyo financiero que por momentos aparece muy fuertemente, en otros momentos puede desaparecer, y que además cada uno de los actores particulares y de los pequeños actores grupales hace con esa política más o menos lo que puede, lo que quiere, lo que le parece. Entonces digo, ahí tenemos un análisis mucho más completo, mucho más fino para entender qué implican las políticas públicas. Entonces, si hoy a mí me dijeran, vamos a reactivar fuertemente el programa Conectar Igualdad, yo tendría que decir, bueno, está buenísimo, pero reforcemos otra vez la formación docente, reforcemos los recursos tecnológicos, que haya internet en las escuelas, reforcemos, no sé, la cuestión de los referentes TIC, por ejemplo, los referentes TIC que son fundamentales para una escuela cuando vos tenés computadoras dando vuelta, resulta que siempre tuvieron un trabajo, digamos, de medio pelo, ¿no? Porque no tienen las mismas condiciones laborales que los docentes. Y entonces le renovaban o no le renovaban los contratos, ¿no? Trabajaban contratados por un año, de marzo a diciembre, no se les pagaba vacaciones, digo, había ahí un montón de situaciones que de repente eran para seguir mejorando y que en un momento, bueno, no solo no se mejoró, sino que se retrocedió. Pero bueno, cuando queremos tener una política pública, tenemos que poder atender a todas estas cuestiones que son importantes y que hacen a la política pública. Entonces yo, desde mi lugar como docente, pido que vuelva al Conectar Igualdad, pero también pido que haya formación, que haya recursos, y también me comprometo, en este caso, cuando pido esto, a después darle valor a toda esa infraestructura y a todos esos recursos, poniéndolos a trabajar seriamente. Porque después resulta que me es más fácil ponerme a hablar en el pizarrón y decirles cierren las computadoras porque molestan los minutos, y entonces eso no tiene sentido, ¿no? Por eso digo que una política pública es algo bien complejo, que se expresa de muchas maneras, ¿no? Y que en general las políticas públicas no son aisladas. ¿Por qué digo no son aisladas? Volvemos otra vez al Conectar Igualdad. Le dimos la computadora, ahora tienen internet en la escuela, pero resulta que van a su casa y en la casa no hay electricidad. Bueno, hacen falta políticas sociales que aseguren ciertas condiciones de vida. ¿Cómo? ¿Para qué quiere el chico la computadora en la casa si no la puede cargar, no la puede prender? Entonces, bueno, fíjense cómo, digamos, la política tiene muchas dimensiones que hay que atender al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, depende del gobierno, depende los recursos que en determinado momento tiene un Estado, bueno, puede llevar adelante o no determinadas políticas, ¿no? Es decir, me parece que es importante entender la complejidad de la política pública para entender que son cuestiones además en movimiento, que no son cuestiones estáticas, que sacamos una foto, porque si no, digo, a veces se cae en la simpleza de decir, bueno, tal gobierno hizo tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, no quiero hacer acá ninguna elección personal porque no quiero poner un ejemplo por ahí tan concreto. Bueno, pero pongámoslo, a ver, déjenme irme bien más al pasado, así nadie se enoja. No sé, la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña fue una construcción de política pública que dijo, bueno, todos los hombres mayores de tal edad van a poder votar de manera secreta, obligatoria,
universal, muy entre comillas, y demás. Ahora, podemos decir que el gobierno de Sáenz Peña, de Roque Sáenz Peña, es el gran hacedor de la democracia argentina. Sería una tontería. Lo que no quita valor a que el tipo haya tenido esta intención y haya acordado en ese momento con la oposición, que era el radicalismo, sobre todo el socialismo, llevar adelante esta política. Pero después, digamos, esa política tuvo idas y vueltas, tuvo ambivalencias, y entonces para pensar la democracia en Argentina tenemos que ir mirando toda la película, y no solo mirar, en este caso, al Estado, sino también mirar a la sociedad. ¿Por qué la sociedad, después de haber conseguido el voto secreto, universal y obligatorio, aplaudió muchas veces los golpes de Estado? Bueno, claramente la política no es algo que se toma en una foto y entonces, bueno, porque en determinado momento el mundo cambió, la sociedad cambió. Bueno, después eso hay que apoyarlo y hay que seguirlo en el tiempo a partir de movilizar los recursos del Estado, ¿no? Ahí me parece que de alguna manera nos da una imagen más dinámica y más real de qué es una política. Se me están gastando los gatos a alguien, no sé qué. Bueno, gracias. Bueno, profe. buen día. Bueno, ¿algún comentario? A ver. Sí, Javier, acá del profesorado de Historia. Dale, Javi. Quería, bueno, ver un poco el tema de la tolerancia que toca el texto, y creo que cada vez estamos en una sociedad menos tolerante. Y es un poco producto también de lo que reproduce el Estado, me parece. Me gustaría que puedas profundizar un poco en eso, Aníbal. Bien, está bueno. Y yo me tomé de esa pequeña frase de Lucía Bruno, que pone en sospecha el término tolerancia, digamos, un poco para jugar con esto de los diferentes recursos, por eso ahí poníamos un pequeño texto escrito de Linadi, un pequeño video de Danilo, y después un pequeño sketch de Capusotto, primero para pensar cómo diferentes recursos nos sirven para movilizar el pensamiento. Después, la otra intención de ese pequeño apartado sobre la tolerancia tiene que ver con, de alguna manera, apoyar la idea de Lucía Bruno de que el término tolerancia es un término sospechoso, porque cuando hablamos de tolerancia, hablamos de que un grupo está parado en una posición de poder, y ver a otros diferentes que están en un lugar de inferioridad, ¿no? Es un poco algo parecido a lo que nos suele pasar con el término inclusión. Cuando nosotros decimos que la escuela tiene que ser inclusiva y por lo tanto tenemos que incluir a todos, de alguna manera estamos diciendo que nosotros que estamos adentro, nosotros que sí somos, tenemos que ver cómo hacemos para que otros puedan estar con nosotros acá adentro. Cuando en realidad, desde sobre todo un paradigma, pienso yo, de derechos humanos y demás, podríamos pensar en la idea de el reconocimiento, ¿no? Yo hablo de reconocimiento recíproco, donde en un plano de igualdad, todos y todas, todes, reconocemos en la otredad, en la otra persona, alguien exactamente igual a nosotros con los mismos derechos, aunque con sus propias diferencias. Y hacemos de esas diferencias no un disvalor, no un problema y no un peligro, sino un valor, algo valorable, algo de lo cual podemos aprender. Entonces, la idea de reconocimiento recíproco, basado en una idea de igualdad, ¿no? De igualdad radical, algo que vamos a ver por ahí un poco más adelante cuando hablemos del derecho a la educación, nos lleva a pensar que la tolerancia es un término sospechoso. Igual como vos bien decís, Javi, la verdad es que ni siquiera la tolerancia, que es un término sospechoso, lo tenemos bien arraigado. ¿Por qué? Porque ni siquiera llegamos a ser una sociedad tolerante. Si ni siquiera logramos ser una sociedad verdaderamente tolerante, mucho menos vamos a ser una sociedad con reconocimiento recíproco. Pero bueno, en términos de
armar la utopía en términos de soñar un futuro mejor. Bueno, soñemos un futuro en el cual no sea la tolerancia el valor, sino que el valor sea el reconocimiento recíproco. El poder realmente aceptar que todos somos iguales y que dentro de esas diferencias que tenemos, esa igualdad nos hace estar en la misma posición jerárquica, ¿no? Porque el gran problema, y volvemos otra vez al poder, el gran problema es cómo se distribuye el poder. Cuando nosotros vemos que en las relaciones sociales hay distribuciones muy desparejas del poder, la tolerancia implicaría también eso, una distribución del poder diferencial. Eso hace que la sociedad sea mucho más inequitativa, mucho más desigual. Entonces el reconocimiento recíproco de alguna manera vendría a decir, bueno, todas las personas deberíamos tener el mismo poder para expresarnos, para hablar, para opinar, para compartir. Y en ese poder compartir y en ese poder dialogar, digamos, habría que profundizar mucho sobre qué implica un diálogo también, ¿no? Algo que vamos a seguir trabajando, no solo el diálogo, sino el tema de los consensos, cómo esas cuestiones se pueden hacer realidad. Bueno, para poder realmente trabajar en un plano de igualdad entre las personas, tenemos que poder reconocernos con esos mismos valores. Mientras estamos pensando y sosteniendo, porque esto lo traemos también de nuestra propia conformación subjetiva, que hay personas de primera y personas de segunda, bueno, es mucho más difícil. ¿No? Se me pone acá el ejemplo de los inmigrantes. Cuando nosotros hablamos de inmigrantes, en la actualidad, en el presente, hablamos de la gente pobre, de las clases bajas que vienen de los países limítrofes o que vienen de algún país asiático y demás, y esos son los inmigrantes. Ahora, si vemos un empresario estadounidense que vive en el Nordelta, no lo imaginamos como inmigrante. ¿Por qué? Porque claramente tenemos jerarquizaciones diferentes sobre las personas. Inmigrante es una palabra que tiene cierta connotación peyorativa, que jamás se lo pondríamos al gran empresario norteamericano, francés o australiano, no importa, que vive en Nordelta. Inmigrante es el trabajador de la construcción paraguayo o el vendedor de ropa boliviano. Ese es inmigrante, ¿no? El otro no, el otro es lo que hay que ser, el otro es lo que queremos ser todos, vivir en Nordelta y tener una gran empresa, digamos. Entonces digo, me parece que en esto juega un poco la idea de tolerancia, reconocimiento, de cómo nos miramos entre las personas, ¿no? Nosotros tenemos una constitución subjetiva sobre la diferencia, basamos nuestra propia identidad sobre la diferencia con los demás. Tenemos que lograr empezar a construir nuestra subjetividad a partir de aquello que tenemos en común, aquello que tenemos que integrar con los demás. Pero bueno, ese es un trabajo que nos interesa mucho en la educación, que para nosotros como personas adultas es bastante lograr, bueno, también es parte de nuestra tarea, ¿no? Con eso apuntó un poquito la idea de ese pequeño ejercicio de reflexión sobre la tolerancia. Claro, la tolerancia, porque por ahí vos decís que tolerás, pero no lo aceptás. Claro. Lo tolero porque no tengo más remedio, pero no lo acepto. No es mi igual, no tiene mis mismos derechos. Es como aguantar. Como eso. Claro. Lo soporto. Claro. No es lo mismo que lo aprecio, lo valoro. Claro. Totalmente diferente. Claro, lo siento a mí más allá de sus diferencias, ¿no? Digo, y pensemos en esto de el reconocimiento recíproco entre, yo siempre pienso en la imagen de los primeros antropólogos yendo a estudiar esas culturas que ellos llamaban primitivas o salvajes, ¿no? Eso en los escritos de Bronislaw Malinowski, que contaba cómo se incorporaba o intentaba incorporarse él de manera un poco extraña a estas sociedades. Bueno, parece muy difícil encontrar igualdad entre ese, no sé, ese habitante de una tribu
las islas polinesias que se dedica a cultivar papa, que tiene una organización social absolutamente sencilla, a el intelectual europeo que llega con todos sus conocimientos, su cultura y demás. Sin embargo, en el plano de igualdad, deberían ser exactamente iguales, con sus diferencias. Bueno, cómo apreciar y cómo valorar esas diferencias desde la igualdad, me parece que es un desafío, ¿no? Un desafío bien difícil. Ahí es complejo, no sé si se escucha, ¿se escucha? Sí. Ahí me parece que hay algo que, volviendo a lo educativo, que resulta complejo, que tiene que ver con la propia matriz fundacional de la escuela y todos los procesos de homogeneización y no apuntando a una diversidad del respeto por el otro, digamos. De hecho, las primeras escuelas son escuelas normales de maestros, digamos. La escuela siempre fijó la normalidad. Por eso, digamos, siempre nos cuesta tanto entender la diferencia, lo que es diverso, el que es diferente a uno, y donde claramente la escuela no solo con nosotros enseñó contenidos, sino también nos ha escolarizado en un determinado tipo de sujeto, ¿no? Digamos, ha impreso en nuestra propia subjetividad, y por eso somos como herederos de esas matrices tan estructuradas y duras que digamos, es algo que nos cuesta, es como el binarismo, digamos. Es como digamos, la concepción de familia. Yo a mí, el otro día hablábamos con Aníbal de esto, de lo que me pasa, por lo menos tratando a mí de deconstruirme en pensar otras formas de vida, otras sexualidades, otras identidades. Yo para mí siento que es un esfuerzo pensarlo distinto, digamos. No es algo que me sale natural. A mis hijas les sale natural. Claro, Ver, sí, tal cual. digamos, yo tengo que estar, siempre trato de meter en qué categoría lo meto al otro. Por eso nos cuesta tanto también, digamos. Han hecho mucho trabajo con nosotros y un poco también parte de las políticas públicas han sido esas formas de enseñar a los sujetos por décadas. Pero bueno, de ahí el desafío, ¿no? Genial, profe. Tal cual, tal cual. Suscribo todo lo que dice Juli. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Cómo pasamos de una escuela del siglo XIX y del siglo XX que pretendía homogeneizar, es decir, que todos sean iguales, a una escuela donde cada niña y niño que llega tiene que ser valorado y respetado en su propia particularidad. Yo me acuerdo un pequeño caso y lo cuento muy rápidamente. Me pasó trabajando en una escuela secundaria en Maitén que tenía un estudiante boliviano. Entonces, cuando me toca dar la cuestión del proceso de independencia, claro, generalmente uno se basa en el proceso de independencia local, argentino. Claro, argentino. Y en un momento, después de segunda o la tercera clase, me di cuenta que algo no estaba funcionando ahí. Y me acerqué y le pregunté, después cuando terminamos una clase, si él, digamos, conocía el proceso de independencia de su país y demás. Y entonces me empezó a contar un poquito y dije, ¿por qué no lo compartís en la clase? Entonces terminamos hablando de los dos países y eso me pareció que estuvo bueno. Y él me dijo, a mí me hicieron prometer la bandera en cuarto grado, me hicieron prometer la bandera argentina. No. Y yo, a mí me gusta vivir en Argentina y yo me siento, me dice, un poco argentino, pero también soy boliviano. Soy las dos cosas. Bueno, me parece que ahí nosotros tenemos muchas reflexiones para hacer, ¿no? De cómo podemos incorporar. Piensen ustedes, yo pienso en la suerte de los pueblos originarios, ¿no? Muchos jóvenes, muchos adultos hoy de los pueblos originarios no hablan las lenguas maternas. ¿Y por qué no hablan las lenguas maternas? Porque sus madres y sus padres dejaron de enseñárselas, porque la escuela del siglo XIX y del siglo XX, la escuela pública,
era feroz, terrible con aquellos que hablaban otras lenguas. Solo se podía hablar la lengua castellana. Bueno, hoy tenemos una política pública desde hace unos cuantos años que no funciona demasiado bien, pero en algún momento podrá mejorar, que es la educación intercultural. ¿No? Educación intercultural, poder incorporar dentro de la escuela eso que en algún momento estaba prohibido y que después durante mucho tiempo, y todavía hoy sigue siendo marginal, que es la propia cultura o las diferentes culturas que aparecen dentro de lo que es nuestra nación, no nuestro Estado-nación, que en realidad sería mucho más apropiado nombrarlo como hace la Constitución boliviana, como Estado plurinacional, ¿no? Porque tenemos muchas nacionalidades, muchas identidades culturales dentro de nuestro propio pueblo. Entonces, bueno, hacerle lugar a eso es reconocimiento. Eso empieza a ser, por lo menos, un reconocimiento que no es lo mismo que incluir. Porque si yo te incluyo para que borres todas tus marcas culturales y te adaptes a las mías, bueno, no te estoy incluyendo, me estoy sometiendo. Claro. Digo, pensarlo desde esos parámetros me parece que es interesante. Ahí, insisto, ahí tenemos otra política pública educativa súper interesante para analizar y que todavía está en proceso de ser, que es la incorporación de las diferentes culturas que hay en nuestro territorio dentro de los ámbitos educativos, ¿no? Es decir, todavía nos falta mucho recorrer para lograrlo, pero, bueno, por lo menos se sentaron algunas bases, nos hicieron tomar conciencia de que esto era importante. Bueno, ahora tendremos que seguir trabajando para ver cómo realmente hacemos que eso sea una política educativa efectiva, ¿no? Y para eso tiene que estar el Estado movilizando recursos, pero también eso sería un ejemplo de políticas educativas, ¿o no? Claro. Sería un claro ejemplo. Tal cual. Y el Estado tiene que movilizar sus recursos para esto. Y nosotros, nosotras como docentes, tenemos que hacer nuestra parte para que eso realmente pueda ser una realidad, ¿no? Falta mucho ahí, pero bueno, hay algunos pasos dados. Bien. Bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Hemos pasado de tiempo, pero bueno, no tengo problema. Profe, con el tema de la actividad 1, o sea, pensamos en un concepto y lo desarrollamos. Un tema. Sí, concepto, tema, idea, cualquiera puede ser, ojo, y puede ser para desarrollar lo que ustedes entienden por ese tema, o que entendieron por ese tema, o puede ser para discutir la idea. Alguien puede venir y decirme, no, bueno, yo quiero hablar sobre la tolerancia y para mí la tolerancia está fantástica. Por esto, por aquello, digo. Y digamos, sobre eso no, digamos, acá no hay evaluación del contenido en sí mismo, es decir, del contenido ideológico, si se quiere, digo, porque también, esto lo charlaba el otro día con Mercedes, que me hacía algunos comentarios, digo, también en estas cuestiones estamos en proceso de ser, ¿no? Entonces, a mí, si me hubieran hablado de la tolerancia hace 10 años atrás, hubiera dicho, estoy a favor de la tolerancia, no estoy en contra. Bueno, después, diferentes experiencias, diferentes desarrollos me hicieron a pensar en algo que creo yo superador. Pero, bueno, esto no quiere decir que sea una verdad absoluta. Capaz que en 10 años estamos volviendo al concepto de tolerancia, entendiéndolo de otra manera. Bueno, tenemos ahí, digamos, se pueden discutir las cosas que hay en la clase, eso quería decir. No hay que estar a favor de lo que dice la clase. Una pregunta. Sí. Sobre la actividad 1, cuando nosotros elijamos, por ejemplo, yo elijo tolerancia, ¿no? Pero tengo que explicar que lo elijo por políticas públicas. Por ejemplo. Sí, ¿no? Desarrollar el tema, digamos. Claro. ¿Qué, profe Julián? O sea, si elegís ese tema, lo desarrollás según lo que vos te parezca, digamos, tanto adheriendo, explicando el concepto o contraponiéndote a ese concepto. O sea, no hace falta agarrar, que aclare que lo elijo por políticas públicas. No necesariamente. Sí, eso, digamos, cada uno elegirá algo que le llame la atención o le interese particularmente, digo, ahí, en cuanto a la elección,
no importa, la idea es poder desarrollar poder practicar un poco esto de expresarnos oralmente y de hacer algún tipo de recorte y selección de un tema específico, nada más. Después lo que motive a cada uno a elegirlo, está bien, digamos, no hay problema. Quizás que como ejercicio lo que conviene es hacerte como una especie de punteo de temas, digamos, no es prender el micrófono y ponerte a hablar, a mí me parece, qué sé yo, quizás que está bueno tener como una especie de eje con el que vas a hablar sobre ese tema, explicando, contando, fijándote qué te parece, que no sea así como hablemos con Lía, ¿no? Un caso cerrado, eso que se ponen a hablar. No hablemos sin saber. Es como un ejercicio. Claro, es como un ejercicio de poder contar sobre un tema, explicando, fundamentando, incluso confrontando con ese tema, pero algo que dé cuenta de una lectura también y de un ejercicio de apropiación de contenido, digamos, ¿no? Sí, también podría ser, por ejemplo, se me ocurre ahora la búsqueda de un ejemplo concreto, ¿no? Cuando, no sé, claro, está por bueno. ejemplo, el texto plantea la cuestión de los poderes económicos o de los poderes de los organismos internacionales. Bueno, ahí poder buscar un ejemplo concreto. No sé, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Cuando Lucía Bruno plantea que no solo los estados tienen poder, sino que el poder está mucho más repartido y dividido. Y uno de esos factores de poder en la sociedad son los organismos internacionales. Un ejemplo concreto podría ser el Consenso de Washington, cuando ciertas potencias se juntan en Washington para determinar cómo tienen que ser las políticas sociales, educativas, en los próximos 15 o 20 años, digo. Y entonces hay que poder desarrollar mínimamente eso de qué fue el Consenso de Washington, como un ejemplo concreto de un poder que es mucho más amplio que lo que determinan los estados, por ejemplo, ¿no? Se podría también pensar de esa manera, con algún ejemplo concreto, con alguna, o incluso con algo, digamos, que tenga que ver con la experiencia propia. No sé, se me ocurre ahora, cuando se habla, por ejemplo, de la ley y la justicia, un tema que no tocamos hoy, pero no importa. Bueno, ¿por qué en algún momento del texto se habla de que no podemos pensar a la justicia con mayúscula? Porque lo que tenemos como justicia es, en realidad, un acuerdo que va cambiando a través del tiempo y lo que en algún momento era un delito, hoy es un derecho. Pienso, ¿no? Me imagino yo parado con mi minifalda y los labios pintados en Palermo hace 30 años y hoy. ¿No? Hace 30 años iba preso por alterar el orden público, hoy estoy ejerciendo mi derecho a la identidad de género. Digo, para pensar, entonces la justicia no es una justicia con mayúscula, que tiene que ver con lo que está bien para todo tiempo y lugar, sino que muchas veces lo que nosotros conocemos como justicia, que es en realidad un servicio de justicia, es lo que dice lo que está bien y está mal en un determinado momento y en un determinado lugar. Y que eso no tiene por qué ser así. Digo, yo a veces doy este otro ejemplo que me parece interesante. Nosotros hoy tenemos la ley de educación sexual integral. Y yo estoy convencido personalmente que la educación sexual integral es algo fundamental para enseñarle a las nuevas generaciones. ¿No? Pero digo, algo fundamental dentro del sistema educativo. Y cuando yo hago educación sexual integral, me amparo en que existe una ley que dice que hay que enseñarla. Ahora, si mañana viene un gobierno y deroga la ley de educación sexual integral, yo como docente, ¿tengo que dejar de hablar de educación sexual integral? O si realmente estoy convencido de que es un valor importante para transmitir dentro de la educación, debería sostenerlo. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que acogernos a la ley, incluso apoyamos la ley porque nos parece válida, pero también muchas veces hacemos rodeos a la ley cuando estamos convencidos, éticamente,
y políticamente que hay valores que hay que sostener más allá de que las leyes los sancionen o no. Digo, y ahí entonces aparece esta encrucijada, ¿no? Pero bueno, si uno está consciente de que la justicia no es una justicia con mayúscula, sino que es una justicia con minúscula, que es bastante perfectible, bueno, también podemos desafiar muchas veces a la ley y tratar de cambiarla en todo caso, ¿no? Accionar por cambiarla. Digo, se me ocurría como otro ejemplo. ¿Puedo dar 2 ejemplos? Bueno. Venga. Durante el gobierno de Onganía no nos podíamos besar en la calle, los novios, cuando estábamos de novias, porque venía la cana y te pedía documentos y si eras menor de edad tenían que ir tus viejos a buscarte a la comisaría. Durante el gobierno de Macri, 2 chicas que son pareja y están casadas se besaron en Constitución y una de ellas fue presa por no permitir por resistencia a la autoridad y tiene abierto un proceso, porque se estaban besando en la Plaza Constitución. ¿Viste? Son diferentes cosas. Claro, pero ahí en lo de las chicas distintas políticas como más el tema de la discriminación y ahí entraría el tema de la tolerancia, de que no tolero que 2 chicas se besen, pero sí un chico y una chica. Claro, y antes no te podías besar directamente. O sea, estabas chapando en un auto y venía la cana y te llevaba. Eso era la cosa. ¡Qué bajón! Sí, horrible. La diferencia fundamental entre los 2 casos que plantea Nora es que seguramente durante el gobierno de Onganía el policía que te llevaba preso tenía amparo de la ley para hacerlo, claro, mientras que en la actualidad ese amparo no existe, claro, todo lo contrario. Con lo cual uno debería creer que finalmente esta chica que fue detenida va a ser de alguna manera sobreseída y que por supuesto no va a tener consecuencias o no debería tenerlo porque tiene el amparo de la ley. Pero bueno, la ley era injusta en la época de Onganía y ciertas políticas públicas que se llevan adelante, en este caso desde la seguridad, también son injustas en el presente, ¿no? Y si nosotros queremos construir un mundo más justo, tenemos que accionar para que esas cosas cambien, ¿no? Digo, por eso, por un lado está la justicia, pero por otro lado también está la ética. Y la construcción que nosotros vamos haciendo de la ética tiene que ver con ir tratando de penetrar lo cotidiano para poder empezar a buscar qué cosas son valorables más allá de lo que diga la ley, no más allá de incluso lo que piense la sociedad en el momento actual. Claro. Es decir, hoy estamos todos, o por lo menos hay un gran consenso en pensar que las personas tienen derecho a la identidad de género. Hace 40 años atrás esto no se pensaba. Sin embargo, éticamente, uno puede estar medianamente convencido y acertado al pensar de que esa identidad debería haber, o ese derecho a la identidad debería haber existido siempre, ¿no? Entonces, que no es una invención moderna que las personas tengan este derecho, sino que realmente es un derecho que debería haber existido siempre y que hoy por lo menos está sancionado en la ley, mientras que en otros momentos no lo estuvo, ¿no? Digo, ahí hay como una diferencia importante para tener en cuenta, ¿no? La ética nos lleva a buscar lo que está bien y lo que está mal en todo tiempo y lugar. Es difícil encontrar cuáles son esos puntos justos de aquello que está éticamente bien, pero bueno, un poco también nuestra tarea es ir tratando de desembarazarnos de nuestras tradiciones y de nuestros preconceptos y prejuicios para ir construyendo mejores formas de ver el mundo, mejores formas de ver a las otras personas. Digo, ahí está un poco el objetivo, Ahora ¿no? es como más fácil, porque antes estábamos como muy influenciados por la iglesia. También. Y ahora es como que se le corrió el lugar, entonces tenemos más libertad de poder elegir nuestra propia ética individualmente, porque antes era como la ética de la iglesia, no de nuestra propia. Claro, tal cual. Es así. Compañeros, me tengo que dejar la compu. Sí, son las 12.
me parece que podemos ir terminando, así pueden volver a sus tareas habituales. Genial. Bueno, les agradezco enormemente que hayan participado. ¿Desde qué hora hasta qué hora se pueden mandar los audios? Mandarlo lo pueden mandar a cualquier hora, no importa. Después, si sale a las 2 de la mañana, lo escucho al otro día, también. Sí. Más Juli se acuesta tarde, que después de que miran Netflix lo escucho. Claro, no, porque por ahí tenés la idea justa, lo grabás y son las 6 de la tarde y... o las 10. Ustedes pueden hacerlo cuando quieran, después que no. Cada uno lo escuchará. Más o menos. Sí, Ok. tratemos de mantener unos horarios, ¿viste? Acordes, qué sé yo. Claro, de sí, 9 a por eso 5 o 6 de pregunto, la digo, tarde. desde a partir de las 8 de la mañana ya Sí. estaría bien mandarlo hasta las 8 de la tarde. Y sábado y domingo tiene punto menos eso. Eso tiene punto menos. Sábado y domingo se descansa. Ya Está lo muy dijo bien, Perón, profesor. eso, ¿no? Está muy bien. Claro. Al que le molesten los ruidos del celular, Hay que le va. descansar. Si vamos para la iglesia. Bueno, no soy tolerante con un audio del sábado. Bueno, les Ahí agradecemos estamos a favor de mucho la la tolerancia. participación y les mandamos un gran abrazo. Chao. Buen fin de semana. dale. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Igual. Chau, chau. Listo.